Hola mis apreciados hermanos y amigos, muchas gracias por ingresar a este canal. Quiero invitarte a suscribirte, a darle like y también a activar la campanita de notificaciones para que puedas ser notificado de cada publicación que se haga en este canal. Bueno, hoy voy a reaccionar y esta va a ser la última parte de mi reacción al debate Othniel, al debate Jonathan Othniel, ¿no? Debate evangélico con adventista sobre la observancia de la ley. Quiero escuchar atentamente y comentar los argumentos que presenta el señor Jonathan, así que muy atentos por favor y con la Biblia ahí lista para buscar las citas bíblicas. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, un ratito, voy a ir con mi parte ya que has tomado tu tiempo, ¿ya? Voy a ir con mi parte. Ok, yo voy a regresar un poquito porque él había hecho una referencia interesante a un tema interesante. Un momentito. En Cristo lo hace todo en mí, tu corazón. Si hoy la oye, no endurezca el corazón. Porque el día para escuchar la voz de Dios y apartar el corazón del corazón es hoy, no mañana. Othniel, ¿tú guardas los mandamientos de Jesús? Miren, esa pregunta es bien interesante. Mucha atención, por favor. Othniel. Othniel, perdón. ¿Guardas los mandamientos de Jesús? Yo estoy en Cristo. ¿Los guardas? Yo estoy en Cristo. ¿Guardas o no guardas los mandamientos de Jesús? Yo estoy en Cristo. Cristo lo hace todo en mí. No te entiendo. ¿Lo guardas o no lo guardas? Porque tú estás defendiendo el guardar. Yo te estoy preguntando si tú guardas los mandamientos de Jesús. Pero claro que guardo los mandamientos de Jesús. Oye, yo te amo a ti. A ver, Jesús mandó a lavar los pies literalmente del prójimo tuyo. ¿Tú lavas los pies a los demás? Ok, entonces noten ustedes para dónde quiere ir el señor Jonathan sobre preguntarle al pastor Othniel si él guarda los mandamientos. Cuando una vez que este pastor le dice así, yo guardo los mandamientos, yo te amo, entonces se va directo al lavamiento de los pies. ¿Saben una cosa? Como ya ustedes sabrán, gran parte de las iglesias protestantes no observan el ritual de lavamiento de los pies, el cual es una preparación para la Santa Cena. Ellos muestran algunas excusas para no hacerlo y vamos a escuchar a ver qué nos dice aquí el pastor. Bueno, nosotros hacemos la Santa Cena, claro que sí, nosotros lavamos los pies. No, lavar los pies no tiene nada que ver con la cena del Señor. Te hablo del lavamiento de los pies. Tú sacas tu toallita, tu jarrita, así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, los enjuagó todo bonito, no importa si estaban muy sucios, con hongo, no importa, los lavaba. Y luego digo, yo he hecho esto para que ustedes también hagáis. Ahora deben lavarse los pies los unos. Dime, ¿tú lavas los pies de tu prójimo así los lavas también? Dime, por favor. Pero, ¿cómo te digo? Antes se usaba sandalia y venían llenos de polvo, tantas cosas. Ya no, ahora tú tienes zapatos. Ya, entonces ahora en el Othniel, si yo llego a tu iglesia con sandalias, si yo llego con sandalias. Ok, mire, esa conversa está interesante, ¿no? Miren lo sutil que es el señor Jonathan, él preguntando si Othniel lava los pies de los demás, ¿no? Si él los lavaría, así como Jesús lo hizo o así como se hacía en la cultura de Israel. Él dice así como Jesús lo mandó. Ahora, tal vez lo que no se está dando cuenta el señor Jonathan es que Jesús ordena a sus discípulos por allá en San Juan capítulo 13, ordena el lavamiento de los pies en el contexto de la Santa Cena y con un significado mucho más profundo que va más allá de una mera costumbre, de una mera cultura de su tiempo. Eso es lo que él no se da cuenta. Vamos a escuchar un poquito más y luego les voy a comentar. Ya todo empolvadito, ¿me lavan los pies? Claro, oye, no los pies, no, hasta la cabeza siempre lavártelo, te la lavo yo. Muy bien. Bueno, entonces ahí termina esa breve conversa sobre el lavamiento de pies. No hubo citas de ningún lado, ¿verdad? Ni el señor Jonathan, ni el pastor, ni él dieron citas, porque bueno, seguramente no quisieron centrarse allí debido al tema que estaban tratando en sí de la ley de Dios. Pero permítame un momentito, yo sé que algunos van a quedar con dudas, preguntándose qué hay del lavamiento de los pies, ¿por qué nosotros observamos el lavamiento de los pies? Vamos un momentito a qué es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a San Juan, les voy a leer San Juan, el capítulo 13 y el versículo 14. Vamos a San Juan 13, 14. Mira lo que Jesús les dijo a ellos. Pues si yo el Señor
y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces note usted una orden clara, una ordenanza clara sobre el lavamiento de los pies que antecede al partimiento del pan y el vino. Al partimiento del pan y el vino. Noten ustedes un poquito el contexto, porque Jesús dijo esto aquí. Jesús le iba a lavar los pies. Dice el versículo 6, no a Simón. Entonces vino a Simón, o sea Jesús, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Noten ustedes el significado profundo y nuevo que Jesús le dio a algo que hasta ese momento era algo meramente cultural. Esto tiene que ver con la salvación, con la vida eterna. Obviamente, lavarse los pies no te va a dar la salvación ni la vida eterna, pero es una ordenanza que Jesús está dando como un memorial o como un recordatorio de algo importante. En realidad, esto es un rito de humildad, porque esto implica humillarse y servir a los demás. Entonces, note que Jesús dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y ahí es donde ya Jesús continúa hablando lo demás. Mire, por ejemplo, el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces note usted que aquí encontramos un significado muy espiritual, que Jesús le da al rito del lavamiento de los pies, que está unido, ¿verdad? Que está unido al ritual de la Santa Cena. Bueno, vamos a volver acá a la conversa, al debate de Jonatán con el pastor Oniel Vargas. A ver, un ratito, voy a ir con mi parte ya que has tomado tu tiempo, ¿ya? Voy a ir con mi parte también. A ver, voy a tratar de responder lo más breve posible a cada uno de los puntos que nos ha dicho. Primer punto, el clásico antinominacionismo, ¿no? Si no hay ley, entonces puedo matar, puedo robar, puedo hurtar, hagamos todo. Es lo que le decían a Pablo, hagamos males para que vengan bienes, ¿no? Pequemos para que la gracia abunde. Pero ¿qué respondió Pablo? Este es un argumento muy viejo, ya viene de hace 2000 años atrás. El apóstol Pablo ya respondió a esto en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, aquí el pastor está cometiendo una falacia que no se daría cuenta solamente el que no lee la Escritura. Vamos a Romanos, vamos rápidamente al libro de los Romanos, el capítulo 6 y el versículo 1. Note lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, cuando dice aquí, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, no es porque Pablo haya estado enseñando que la ley quedó abolida y entonces la gente ahora se va a preguntar, entonces vamos a perseverar en el pecado. No, señor, él simplemente está haciendo una aclaración, obviamente porque en la mente de su audiencia podía quedar una idea errada con respecto a lo que él estaba hablando sobre la ley. ¿Y qué es lo que él viene hablando sobre la ley? Que la ley hizo el pecado más grande todavía, más grave, ¿verdad? Note el versículo 19 del capítulo anterior, del capítulo 5. El versículo 19 en adelante, mire lo que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces note, especialmente el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces
Entonces el pensador moderno podría decir, entonces la ley es mala, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y qué es lo que nos revela aquí el apóstol Pablo? Lo que algunos podrían estar pensando en su tiempo cuando leyeran o escucharan sus palabras. Perseveraremos entonces en el pecado, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, porque si con la entrada del pecado abundó la gracia, y si por la ley el pecado abunda, y si al abundar el pecado sobreabunda la gracia, entonces vamos a pecar. Es más o menos ese el pensamiento, la forma de razonar que tenía la audiencia el apóstol Pablo. Ahora, sin embargo, el señor Jonatán lo está tomando en otro sentido. El señor Jonatán lo está tomando en el sentido de que la ley fue abolida y que por lo tanto las personas hoy pueden pensar, entonces hay que pecar. No es en ese sentido, señor Jonatán. Está muy equivocado, pero vamos a seguirlo escuchando. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado, y los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Él no dice porque están vigentes los mandamientos y hay que guardarlos, no, señor. Es correcto, no dice que es porque los 10 mandamientos están vigentes. Es que el punto de Pablo en Romanos capítulo 6 no es la vigencia de los mandamientos, apreciado Jonatán. Mira el punto de Pablo en Romanos capítulo 6. Nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado, hemos sido bautizados en Cristo, hemos dado muerte al pecado, no a la ley de Dios. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos y amigos, ustedes pueden leer todo el capítulo 6 de Romanos, y el apóstol Pablo en ningún momento está hablando de que los 10 mandamientos hayan quedado abolidos. Él está hablando de la vida nueva que el cristiano obtiene en la conversión, y que al obtener esa vida nueva o ese nuevo nacimiento, ¿cómo va a seguir pecando si precisamente le dio muerte al pecado? ¿Cómo va a seguir pecando? Sería algo absurdo, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando, a ver. No, dice, porque hemos muerto al pecado. No se puede. Aquel que ya ha muerto al pecado no puede vivir en el pecado. Así que hay una gran diferencia en eso. Entonces ahí el pastor Jonatán no refutó absolutamente nada al argumento del pastor Otniel Vargas, porque el pastor Otniel Vargas está defendiendo la vigencia de la ley de Dios. Precisamente si una persona ha muerto al pecado, ¿cómo va a violar la ley de Dios, apreciado? Si, de acuerdo al pensamiento bíblico, la transgresión de la ley es pecado. ¿Cómo un cristiano, una nueva criatura que ha dado muerte al pecado, que lo llevaba a transgredir, a vivir el libertinaje, a vivir pecando, cómo va a seguir pecando? Es decir, ¿cómo va a seguir viviendo en la transgresión? Ese es el punto, ¿no? Así que aquí no refutó absolutamente nada. Sigamos escuchando a ver qué otro argumento presenta. Entonces, más de ser antinominacionistas, porque nosotros no estamos diciendo, oye, ya estamos en la gracia, así que vivimos pecando, hagamos lo que queramos. No, jamás. Bueno, a veces dan esa impresión nuestros hermanos protestantes, con mucho respeto, porque al decir personas como el señor Jonatán, los 10 mandamientos quedaron abolidos, toda la ley, incluyendo el decálogo, quedó abolido. Todo quedó abolido. ¿Eso cómo se llama? Antinomianismo. Eso es antinomianismo, porque estás aboliendo una ley vigente. La ley eterna de Dios está siendo abolida. Entonces, aunque hay contradicción, porque por otro lado siguen observando, por ejemplo, no adulterarás, no matarás, honra padre y madre, que son parte del decálogo, ¿verdad? Aunque bajo la argucia de que es una nueva ley de Cristo. En realidad, esa ley no es nueva en cuanto al tiempo, sino en cuanto a la experiencia del cristiano, quien recibe esa ley en el corazón y en la mente. Más bien es imposible, 1 de Juan 3:9 dice, que aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado. ¿Y por qué? ¿Porque guarda los 10 mandamientos? No, porque dice, porque la simiente de Dios está en él y permanece en él. Y no... Es que ese es el ideal, mi apreciado. Aquel que es nacido de Dios, ¿cómo va a pecar? ¿Cómo va a pecar? Sin embargo, la Biblia nos deja claro también, el mismo Juan, en su primer capítulo de Primera de Juan, su primera carta, él mismo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces siempre va a estar la posibilidad de pecar, porque el enemigo te va a querer llevar a quebrar la voluntad de Dios, a quebrar los mandamientos de Dios.
Entonces no es así tan simple como usted lo presenta. No puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, nuevamente, si ya tenemos nueva naturaleza, una relación filial con el Padre que es eterna, tenemos los recursos espirituales, todo lo que nos hace nuevas criaturas, ¿para qué insistir en la ley? No tiene sentido. Es que precisamente ahí es el punto. Si usted es nacido de nuevo, apreciado hermano y amigo, ¿cómo va a vivir en transgresión a la ley? ¿Ha leído usted 1 Juan capítulo 3 y versículo 4? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Sí nota usted? Si usted es nacido de nuevo, usted no tiene por qué chocar con la ley de Dios, porque usted está en armonía con el Padre, usted está en armonía con Dios. ¿Cómo así que va a quebrar los mandamientos de Dios? 1 Juan capítulo 2 o capítulo 3 nos dice de manera muy clara lo siguiente. Vamos un momentito. Déjenme leerles, buscarles aquí rápidamente. 1 Juan, el capítulo 2. Vamos a 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 3 en adelante. Mira lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Entonces no te he apreciado que no existe ninguna contradicción entre ser nacido de nuevo y observar la ley de Dios. No es el punto de querer insistir en la ley. Si el mundo está en transgresión y peor aún, si iglesias que se llaman cristianas están enseñando la transgresión a la ley de Dios, entonces obviamente la ley se convierte en un punto de discusión. Porque nosotros no viviremos más en el pecado porque hemos muerto, así como la ley, también hemos muerto al pecado. Muy bien, y como nuestro amado Ogniel lo ha reconocido, él no cumple los mandamientos de Jesús porque él no lava los pies como Jesús. Jesús nos dijo, laven si es que están con sandalias. No le inventes, no añadas ni quites a las palabras, tienes que lavar los pies porque ese ha sido el mandamiento de Jesús. Bueno, ahí está una falacia del señor Jonatán. Parece ser que él ignora que los adventistas practicamos el lavamiento de los pies en el contexto de la Santa Cena, del ritual de la Santa Cena. Entonces sí nos lavamos los pies unos a otros. Lo que él quiere es que los adventistas, tal vez, quiere ver es que los adventistas, para que él pueda decir que sí guardamos la ley de Dios, los mandamientos de Jesús, tenemos que lavar los pies de manera así cultural a cualquier persona, en cualquier circunstancia, pero no es así. Ahorita les leí en San Juan capítulo 13 que eso está en el contexto del lavamiento de los pies, mis apreciados. Aunque allí es el único lugar donde se encuentra esa ordenanza de San Juan capítulo 13, por sus paralelos con los otros evangelios se sabe que eso fue como antecedente del lavamiento de la toma de la Santa Cena. Entonces ahí encontramos una falacia del señor Jonatán. Segundo, dice, Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos y es los únicos mandamientos que Dios escribió, o lo único que Dios escribió fueron sus 10 mandamientos. Mentira, porque en Daniel capítulo 5 también se escribe en la pared, ¿no? Tekel, ahí se lee las palabras en arameo. ¿Recuerdas o no? Yo creo que sí lo recuerdo. Mene, tekel, uparsin, ¿no? Eso fue escrito también con una mano que apareció ahí, ¿no? Una mano que estaba escribiendo y creemos que ha sido Dios. Bueno, miren ustedes, un argumento sutil pero muy fácil de responder, muy fácil de detectar la falacia de este argumento, porque, apreciados, nosotros insistimos, la única ley que Dios escribió con su propia mano, que él mismo escribió, fue el decálogo, los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué ley escribió esa mano que apareció allá en el contexto en el libro de Daniel? ¿Qué mandamientos escribió? Simplemente escribió en letras, ¿verdad? Las palabras mene, tekel, uparsin. ¿Y qué significa eso? Has sido pesado en la balanza y has sido hallado faltos. ¿Qué mandamientos encontramos allí? Esos no son mandamientos. ¿Quién guardaba esos mandamientos? Nosotros estamos hablando de mandamientos, de la ley de Dios, ¿no? Entonces ahí vemos una falacia también del pastor Jonatán. Espíritu Santo. Muy bien. Así que no es lo único. Ahora, tú guardas el mene, tekel, uparsin, no creo que lo guardes, ¿no? Porque ha sido escrito por el dedo de Dios. Ahí está una falacia, ¿no? Repito, nosotros creemos que la única ley escrita por el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos. Mene, tekel, uparsin no es ningún mandamiento, así que falló aquí tremendamente el señor Jonatán. También Jesucristo escribió con su dedo en tierra. Bueno, no sabemos qué escribió, pero también...
Ahora miren que él mismo reconoce, no sabemos qué escribió, pero fueron los 10 mandamientos que escribió, o perdón, fue algún mandamiento, algún otro tipo de ley. Entonces ese argumento es muy débil realmente. Apreciados, analicemos cuidadosamente. No importa si usted admira a la persona que está hablando, pero nunca trague entero, nunca acepte las cosas así porque lo diga alguien que usted admira mucho. Examinadlo todo, especialmente a la luz de la palabra de Dios. Está escribiendo. Ahora, no es lo único que escribió Dios con su propio dedo. Y otra cosita, él está llevando a un eufemismo aquí la situación, ¿no? Miren, y algo más antes que él continúe. Los adventistas nunca enseñamos que lo único que Dios escribió con su dedo fueron los 10 mandamientos. Lo que decimos es que los únicos mandamientos que él escribió con su dedo fueron los 10 mandamientos, el decálogo, ¿no? Entonces aquí falla también el pastor. Que él está elaborando, hermano, una argucia en base a lo que dice, por ejemplo, Éxodo 31, que cuando dice que Dios lo escribió con su dedo. Pero díganme ustedes, por ejemplo, cuando Jesús dijo en los evangelios que él echaba fuera los demonios por el dedo de Dios, díganme ustedes, ¿acaso Dios con su propio dedo bajaba y expulsaba a los demonios? ¿Estaba Dios jugando a canicas ahí, expulsando demonios con su dedo? Por supuesto que no. Porque si tú comparas los evangelios, un evangelio dice, por el dedo de Dios he hecho yo los demonios, pero el otro evangelio dice, he hecho fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Bueno, obviamente ahí se nota una ignorancia del señor Jonatán con respecto a la teología adventista, señores. Porque los adventistas sabemos que el dedo de Dios en una parte de la Escritura representa al Espíritu Santo. Así que no tenemos ningún problema con pensar, con creer que el Espíritu Santo escribió la ley de Dios. Es decir, Dios mismo la escribió. Entonces, eso ahí no es ningún problema, ¿no? Por otro lado, apreciados, cuando la Escritura dice el dedo de Dios, ¿por qué no podría referirse a Dios con su propia mano? ¿Por qué no? ¿Hay alguna parte de la Escritura que niegue eso? Ahora, que se refiere al Espíritu Santo no significa que no fue escrito por su propia mano o por su propio dedo, ¿no? Entonces, ahí el señor Jonatán no está refutando nada, pero sigamos escuchando. El dedo de Dios no quiere decir que Dios tiene una mano. Aquí él está diciendo que Dios tiene cuerpo, Dios no tiene. Bueno, y ahí obviamente el señor Jonatán está introduciendo la filosofía pagana, filosofía griega, filosofía pura, apreciados, filosofía humana. A ellos, lamentablemente, la teología protestante está influenciada mucho por la filosofía humana, el pensamiento griego, el cual introduce una dicotomía entre lo espiritual y lo terrenal, entre el cielo y la tierra, entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Para ellos, como ya se les introdujo esa filosofía, ellos niegan, por lo tanto, que Dios tenga partes, que Dios tenga manos, que Dios tenga dedos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no nos dejemos enredar con ese tipo de argumentación. No le introduzcamos filosofía humana a la Escritura. El cuerpo, Dios no tiene mano. Antropomorfismo es la forma. ¿Dónde dice que Dios no tiene mano? Esa sería la pregunta, ya que él lo está negando. El texto dice que fue escrito por el dedo de Dios. La Biblia habla de que Dios tiene manos, ¿verdad? Pero ¿en dónde dice que Dios no tiene manos? Entonces miren lo tremendo, lo sutil que son los argumentos del pastor Jonatán, del señor Jonatán. Tengamos mucho cuidado, apreciados. Pero voy a seguir escuchando a ver qué buena evidencia de la Escritura él da para sustentar sus argumentos. Humana que se describe en la Biblia, como por ejemplo cuando dice las manos de Dios, los pies de Dios, eso es un antropomorfismo. Pero eso no quiere decir que Dios tiene manos. Por ejemplo, hay un Salmo 91, creo, cuando dice que Dios tiene alas o Dios tiene plumas. ¿Acaso Dios tiene alas y Dios tiene plumas? Bueno, obviamente todo tiene que ser leído dentro de su contexto. Es obvio que Dios no tiene alas, es obvio que Dios no tiene plumas. Pero eso no niega que Dios tenga manos, que Dios tenga piernas, que Dios tenga cabeza, que Dios tenga muchas cosas que la Biblia describe. Pero noten cómo él se desvía para las ramas en este debate. Es decir, pasa del tema de la ley a otros temas apreciados, a otro tema que no tiene nada que ver con la observancia de los 10 mandamientos. No, por supuesto que no. Eso es literatura sapiensal, literatura poética, literatura oriental, no tiene nada que ver. Entonces Dios no tiene manos o no tiene dedos como para que esté escribiendo con su dedo, porque no lo tiene. Así que cuando Dios dice que lo escribe con su dedo, se refiere a que él lo escribe con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que está ahí. Bueno, entonces miren, esa es toda la evidencia que él da.
Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, el Espíritu Santo es el que lo escribe con su poder. Pero ¿qué citas bíblicas está dando el señor Jonatán? ¿Qué citas bíblicas dio para decir Dios no tiene manos, Dios no tiene pies? ¿Qué citas dio, apreciados? Dios no tiene cuerpo. Esas son las citas que él está dando, su propia cita, su propio pensamiento. Inspirando a Moisés. Haría falta leer Éxodo 34, donde Dios mismo le dice a Moisés, escribe tú, y dice, Moisés escribió en las tablas que los 10 mandamientos. Bueno, vamos a Éxodo, porque él aquí dio una cita, así que vamos a ir un momentito a el libro de Éxodo. Éxodo 34, precisamente, apreciado. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo. Note lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Y qué más dice? Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces aquí, mis apreciados, la escritura, o más bien el señor Jonatán, acabó de contradecir frontalmente la escritura, la palabra de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis apreciados, de no caer en ese tremendo error o creerle a una persona que está enseñando un error tan abierto como lo está haciendo el señor Jonatán. Aquí dice que Dios mismo escribiría la ley y la Biblia confirma que Dios mismo fue el que la escribió. Así que no es que Dios lo escribe con su propio dedo, ¿ya? Otro, dice, vamos a fue regresar escrita, un poquito. Escribió en las tablas que los 10 mandamientos. Así que no es que Dios lo escribe, ¿no? O no tiene dedos como para que esté escribiendo con su dedo, porque no lo tiene. Así que cuando Dios dice que lo escribe con su dedo, se refiere a que él lo escribe con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que está ahí inspirando a Moisés. Haría falta leer Éxodo 34, donde Dios mismo le dice a Moisés, escribe tú, y dice, Moisés escribió en la... Bueno, entonces note, haría falta leer, yo creo, Pastor Jonatán, que le hace falta eso a usted, leer Éxodo 34, porque les voy a repetir. Éxodo 34 y el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces, es usted a quien le hace falta leer Éxodo 34. Sigamos escuchando. Tablas que los 10 mandamientos. Así que no es que Dios lo escribe con su propio dedo, ¿ya? Otro, dice, fue escrita en piedra. Los 10 mandamientos que estaban escritos en piedra, ahora se escriben en el corazón. No citó ningún pasaje, porque no hay ningún pasaje que diga que los 10 mandamientos son los que fueron escritos en nuestro corazón, ¿no? Bueno, mire, otra negación frontal, descarada que hace el señor Jonatán, con mucho respeto, pero vamos a ver dónde la escritura nos enseña que esa ley que Dios escribe incluye el decálogo. Obviamente, ¿cómo no lo va a incluir, hombre? ¿Cómo no lo va a incluir? Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 31. Vamos a Jeremías, el capítulo 31, el versículo 31, ¿verdad? 31 al 33. Dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Noten cuál va a ser el pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces noten, daré mi ley. ¿Y cuál es la palabra que se utiliza allí para ley? Es la palabra Torah, mi amigo, es la Torah. Dios está diciendo que Él va a escribir su Torah. ¿Y en dónde? ¿Cuál era el centro, la parte central de la Torah en términos de leyes? Los 10 mandamientos, mi apreciado. Tanto, recuerde usted, tanto así que a ese arca donde fueron depositadas las 2 tablas de las 10 palabras, se le llama el arca del pacto. ¿Y por qué se le llama el arca del pacto? Porque contenían las tablas del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo no va a ser los 10 mandamientos los que Dios transcribe en el corazón de las personas? Así que aquí vemos nuevamente que se cayó el argumento del señor Jonatán. Sigamos escuchando a ver. Dice Dios, mi ley, y también dice mis leyes serán escritas en su corazón, pero ya hemos quedado que son mandamientos o son leyes diferentes, porque estamos en un régimen totalmente nuevo. Ahí está otra falacia más. Vamos a leer de nuevo
en qué consiste el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Pero Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, mi Torá, en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Dice aquí una nueva ley? Claro que no. Aquí dice mi ley, apreciado, mi ley. Entonces vamos a pensar que cuando ya vino el tiempo de hacer el nuevo pacto, Dios dijo, no, ya esta ley no, ahora va a ser una nueva ley. Aquí no dice daré mi nueva ley, no, dice mi ley, mi Torá. O pensará el señor Jonatán que es una nueva Torá, que es una Torá diferente, es la Torá de Cristo ahora. Entonces tenemos la Torá de Dios en el Antiguo Testamento y ahora tendríamos la Torá de Cristo en el Nuevo Testamento. Eso es absurdo, apreciados, no es bíblico. Así que no se logra sostener la argumentación del señor Jonatán. Vamos a seguir escuchando. Mi estimado no supo definirme qué era régimen. En el contexto judicial, régimen simplemente es un conjunto, dice ahí, de normas, de reglas, de mandamientos o de leyes que regulan o determinan, ¿no?, una actividad social. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que un régimen se refiere a un conjunto de mandamientos que rige una nación. Y claramente en Romanos 7 dice que hemos muerto al pecado para ya no servir a Dios bajo el régimen, o sea, el conjunto de mandamientos del antiguo pacto, sino bajo el régimen nuevo. A ver, vamos a escuchar de nuevo porque dijo... Actividad social. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que un régimen se refiere a un conjunto de mandamientos que rige una nación. Y claramente en Romanos 7 dice que hemos muerto al pecado para ya no servir a Dios bajo el régimen, o sea, el conjunto de mandamientos del antiguo pacto, sino bajo el régimen nuevo. Vaya, miren ustedes nuevamente una sutileza que introduce el señor Jonatán aquí. Él quiere argumentar, él intenta demostrar que cuando el apóstol Pablo en Romanos 7 habla de régimen, del nuevo régimen o del régimen viejo, eso se refiere a que la persona antes guardaba la ley del antiguo régimen, del antiguo pacto. Pero vamos a ver si es verdad. Vamos a ver a Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. En Romanos 7, apreciados, el apóstol Pablo no está contrastando el antiguo pacto con el nuevo pacto. El apóstol Pablo viene trayendo una línea argumentativa con los capítulos anteriores, donde habla de la vida antigua versus la vida nueva. En la vida antigua servíamos al pecado, apreciados. Estábamos bajo el régimen del pecado. No es que en la vida antigua, él no está hablando que en la antigua vida la ley del antiguo pacto se enseñoreaba del ser humano y estaba bajo ese régimen, que ahora en el nuevo pacto, ahora el ser humano ya es liberado de esa ley. No, lo que él habla es que antes servíamos al pecado, el pecado era nuestro señor, pero ahora morimos al pecado y servimos bajo otro régimen, el régimen de Cristo. No es que servíamos bajo el régimen de Dios en el Antiguo Testamento y ahora servimos bajo el régimen de Cristo, como si Cristo y Dios estuvieran en conflicto. Note usted Romanos 6:14, lo que dice aquí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién era el que se enseñoreaba de nosotros? Era el pecado, apreciado. Y al estar bajo el poder del pecado, la ley, nosotros automáticamente estábamos bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley tiene una función condenatoria. Cuando yo no uso debidamente la ley, sino que la transgredo o la uso para un propósito diferente, torcido al que Dios le dio, la ley me va a condenar automáticamente y no estoy bajo la gracia. Ese es el sentido que Pablo le está dando. Y por eso él viene y sigue argumentando, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, mi apreciado. Ahora, veamos rápidamente Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. ¿Quién era ese marido? El apóstol Pablo va a desarrollar que este marido al que nosotros vamos a morir, este marido es el pecado. Porque por la ley el marido, mientras éste vive, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que nosotros quedamos libres, apreciados, de la ley del pecado
y de la muerte. Usted va a leer más adelante en Romanos 7, que el apóstol Pablo dice que nosotros, en Romanos 8, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Note el versículo 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, a quien yo pertenezco ahora, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley del pecado y la muerte? La sentencia, mi apreciado, la sentencia de la muerte. No podíamos pertenecer a Cristo, sino que estábamos sirviendo al pecado, a un Señor diferente a Cristo. Entonces aquí se equivocó terriblemente el señor Jonatán. Sigamos escuchando a ver qué más cosas interesantes dice. El nuevo del Espíritu. Entonces, sí cambia también el régimen, así como cambia la naturaleza de aquellos que van a ser regidos por ese régimen. Todo Obviamente que tiene que cambiar. Si yo antes servía al régimen del pecado y de la muerte, al ser de Cristo ahora sirvo bajo el régimen de Cristo y voy a estar en armonía con su ley. Y lejos de decir que esa ley es una carga, es algo que esclaviza, voy a decir junto con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿verdad? Él mismo lo dice en Romanos el capítulo 7 y el versículo 12. Así que el apóstol Pablo está contradiciendo al señor Jonatán. todo es nuevo en Cristo Jesús. Así que si tú me acusas de que yo digo que ya no estamos bajo esa ley, entonces por lo tanto vivo pecando, es una falacia, porque no puedo vivir ya en el pecado, ya que la naturaleza del creyente ha sido transformada. Entonces, lo que es una falacia es decir que porque yo vivo ahora bajo un nuevo régimen y con una naturaleza diferente, entonces ya para mí no sirve los 10 mandamientos, ya para mí no sirve el Shabbat, ya yo no tengo que ver con el decálogo que viene del Antiguo Testamento. Esa sí es una falacia, apreciado, porque precisamente si usted vive en Cristo como una nueva criatura, usted va a estar en armonía con lo que pertenece a Cristo, es decir, con su santa ley. Ha sido cambiada. Y no es que ahí dice, por ejemplo, una argucia más, ¿no? Ellos solamente tienen problemas con un mandamiento, los otros 9 lo guardan. Mentira, eso nunca ha sido nuestro argumento. Nosotros a la luz de la Biblia decimos que son los 10 mandamientos que han sido abolidos. Entonces miren que aquí el señor Jonatán contradice a muchos evangélicos, a muchas iglesias evangélicas, porque normalmente uno encuentra que los evangélicos argumentan precisamente lo que él está negando. Es decir, usted va a encontrar evangélicos en la internet y también en la vida cotidiana que dicen así: los 10 mandamientos fueron reafirmados, argumentación de Cristian Blanco, ¿verdad? Reafirmados en el Nuevo Testamento, menos el Shabbat, menos el sábado. Todos los otros 9 mandamientos fueron reafirmados en el Nuevo Testamento, menos el Shabbat. O sea, eso confirma que ustedes tienen problemas solamente con el Shabbat. Ahora, yo sé que hay otros como el señor Jonatán que obviamente al no encajarles bien en la mente ese tipo de argumentación, van a argumentar ahora que es toda la ley, ¿verdad? Toda la ley la que quedó abolida. Pero eso es falso, porque el Nuevo Testamento sigue afirmando no matar, no robar, no dar falso testimonio, y la observancia del Shabbat también, como en Hebreos 4, en el libro de los Hechos 16, Hechos 18, Hechos 13, Hechos, en fin, muchos lugares de la santa palabra de Dios. No solamente uno, los 10. ¿Y por qué tú no matas? ¿Y por qué tú no robas? Porque estás guardando los 10. No, yo no observo los mandamientos. Yo no estoy diciendo, a ver, acá dice no matarás, entonces tengo que guardarme de no matar. No, además, en el aspecto interno, solo con mirar a alguien con desprecio y aborrecerlo, ya has matado. Siendo así, ¿quién puede cumplir el aspecto interno? Nadie. Por eso lo cumple Cristo Jesús y nosotros en Cristo Jesús. Wow, son palabras que son muy rebuscadas y son hasta confusas. Entonces, ¿será que nadie puede guardar la ley que Dios mismo dio para sus hijos aquí en la tierra? ¿Recuerda usted lo que dice Filipenses 4:13? Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como decía un reconocido pastor, como dice, ¿será que el texto dice casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No, señores, el texto dice todo lo puedo como en Cristo que me fortalece. Es decir, que tú primero tienes que ser capacitado con la gracia de Cristo para observar la ley de Dios como Dios lo requiere, apreciado. Obviamente, en tu estado pecaminoso, cuando pertenecías antes a aquel marido que no era Cristo, tú no podías observar la ley. El mismo Romanos 8 dice que no se puede, ¿verdad? Mientras estamos en el pecado. Pero en Cristo Jesús todo lo puedo que me fortalece. Así que noten ustedes que casi cada cosa que dice el señor Jonatán va en directa y terrible contradicción a la palabra de Dios. Ha sido satisfecha entonces la demanda de la justicia de la ley en los que somos de la fe.
Entonces es una mentira. Yo no estoy observando los 10 mandamientos, simplemente vivimos en la libertad, vivimos en la fe, vivimos, hermanos, en el Espíritu de Dios, y el Espíritu nos conduce, nos lleva a una vida de amor al prójimo, y el amor no hace mal al prójimo, así que es absurdo. Entonces, a una libertad. ¿Y acaso la Escritura no llama libertad a la santa ley de Dios en Santiago capítulo 2? La llama la ley de la libertad. Lo que pasa es que el señor Jonatán quiere hacer pensar que el decálogo, junto con toda la ley del Antiguo Testamento, era una ley esclavizante. Mas eso él no lo puede sustentar con la Escritura, porque la Escritura, el Nuevo Testamento, lo contradice, apreciado. La Escritura, citando el decálogo, dice que es la ley de la libertad, lo llama la ley real. Es más, al pueblo de Israel, cuando se le dio la ley, primero Dios lo había liberado al pueblo de Israel. O sea que Dios da la ley a un pueblo libre, que ha sido libertado, apreciado, del faraón y libertado del pecado. Y ahora Dios le da su santa ley, así que la ley no es en ningún modo una ley de esclavitud. Y en el Sermón del Monte al que él hizo alusión, Jesús lo que hizo fue profundizar más la ley. Usted con solo mirar con deseos a una mujer, usted está adulterando, ¿verdad? Con solo mirarla con deseo. Es decir, que la ley tiene que ser cumplida no solo en la letra, sino también en el espíritu. No vamos a pensar que solo cumpliremos el espíritu de la ley, pero no la letra. Eso sería inconsistente, sería absurdo. Lo que diga que todavía para vivir moralmente tengo que vivir bajo la ley. No se puede. Además... Bueno, es que usted aquí no entiende. El pastor Jonatán no entiende lo que significa vivir bajo la ley. Tenemos que leer el contexto de las cosas. Bueno, igual él no da aquí ninguna cita bíblica, ¿verdad? Con respecto a ese punto. Pero apreciados, cuando usted viola la ley de Dios, usted está bajo la ley, Romanos capítulo 7. Cuando usted sirve a ese otro señor que es el pecado, usted está bajo la ley y no bajo la gracia. Cuando usted está en Cristo, usted no está bajo la ley en ese sentido, sino que usted anda en la ley, porque usted observa por amor la ley de Dios. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, San Juan 14:15. Y primera de Juan capítulo 2 nos dice claramente que el que dice que conoce a Dios debe guardar sus mandamientos. Así que, ¿quién es el que está aquí torciendo la doctrina? Hay hombres que vivieron antes de la ley. Enoc, por ejemplo, Noé, ¿no? O Adán mismo. Él no tenía los 10 mandamientos, pero vivieron de acuerdo al estándar de Dios por la fe. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Antes de la ley, obviamente, apreciado, la ley dada formalmente no existía en ese tiempo, no existía escrita así de manera formal para un grupo de personas, para un pueblo pactual. Más la Biblia demuestra que ya ellos respetaban la ley de Dios y que esa ley estaba escrita en el corazón de ellos. Recuerde usted que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenía la voluntad de Dios escrita en su ser. Ellos no eran personas que iban a estar matando, que iban a estar hurtando, adulterando, fornicando, porque ellos naturalmente, es decir, al vivir en Dios, al ser guiados por Dios, ellos iban naturalmente a observar la ley de Dios que está allí expresada en los 10 mandamientos. No la tenían de manera formal, pero es obvio que la observaban, mi apreciado, porque andaban con Dios. Si andas con Dios, ¿cómo vas a violar la ley de Dios? Lo dice Hebreos capítulo 11. Y para terminar... Bueno, ya que cita el señor Jonatán Hebreos 11 nos muestra, apreciado, y esto contradice a muchos evangélicos que tienden a hacer una dicotomía entre la observancia de la ley y la fe y la gracia. Hebreos 11 dice que todo lo que hicieron aquellos personajes del Antiguo Testamento, incluyendo los que recibieron la ley formalmente como Moisés, lo hicieron por fe. Los sacrificios fueron ofrecidos por fe, la ley fue observada por fe, es decir, todo lo que ellos hicieron, la obediencia que prestaron a Dios, el servicio que prestaron a Dios, fue hecho por fe. Así que la ley te lleva, la fe te lleva a la obediencia a la ley de Dios, no te lleva a contradecirla. Él mencionó Santiago. Cuando Santiago dice aquel que ofende en un punto se hace transgresor de toda la ley, y él mismo se refutó con este pasaje, mejor no lo hubiera citado, porque acabas de dar en el clavo, acabas de decir que solamente un puntito te hace transgresor de todo. ¿De qué te sirve estar guardando los sábados? Pero si solamente con mirar con desprecio a tu hermano, y en el contexto Santiago está hablando de la sección de personas, si solamente con aborrecer en tu corazón ya incumpliste toda la ley, ¿de qué te sirve estar guardando cada sábado, pero entonces porque yo puedo pecar en algún punto de la ley y por lo tanto me hago transgresor de todo, entonces no guardemos nada. Usted mismo es el que está diciendo, en otras palabras, Señor,
que entonces sigamos pecando. Porque no podemos guardar la ley, entonces vamos a seguir pecando. Al contrario, apreciado, Santiago está afirmando cuando él dice que el que viola un punto de la ley se hace culpable de todos. ¿Por qué él lo está diciendo? Porque le está hablando a personas que están transgrediendo la ley y que sin embargo profesan guardar la ley, ¿verdad? Personas que están haciendo acepción de personas. Ese era el punto de la ley que estaban ellos transgrediendo, ¿verdad? El amor al prójimo, apreciado. Estaban haciendo algo que no estaba bien a la vista de Dios y que contradecía el estándar divino para los seres humanos, que es el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, más bien ese versículo les da duro es a la teología que quiere destruir la ley de Dios. ¿De qué le sirve a usted, apreciado? No matar, no robar, no adulterar, si usted viola el Shabbat. Si lo hace, claro, conscientemente, porque la Biblia le atribuye el pecado a los que pecan voluntariamente, de acuerdo a Hebreos capítulo 10. Entonces su argumento no está a su favor, señor Jonatán. Tenga mucho cuidado. No te sirve absolutamente de nada. Tienes que guardar toda la ley. Ahora, en el concepto judío de Santiago, ¿acaso él se refería solo a los 10 mandamientos? Por supuesto que no. Si haces un estudio a los 5 capítulos de Santiago, te das cuenta que se refiere a la ley completa, no solo a los 10. Bueno, y cuando los adventistas decimos que Santiago se refiere solo a los 10 mandamientos, los adventistas además no creemos que solo los 10 mandamientos son la única ley de Dios en toda la Biblia. Los adventistas creemos que hay más mandamientos, mis apreciados, pero que esos mandamientos nos llevan a estar en armonía con la ley de Dios, con los 10 mandamientos, con toda la ley de Dios. Entonces, aquí este argumento tampoco tiene un buen fundamento, porque el señor Jonatán desconoce demasiado la teología adventista, la malinterpreta demasiado, apreciados. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque a la final lo que está cayendo es en el antinomianismo el señor Jonatán, aunque él lo niega. Mandamiento. Así que también ahí te refutaste tú solo, ¿no? Y luego me citas Hebreos 4, Isaías 66, y también dices que Cristo lo hizo. Bueno, vamos a ver, como el tiempo no nos da para más, en lugar de Hebreos 4 voy a sacar Isaías 66. Después, si gustas, vamos a Hebreos 4 y lo examinamos con cuidado. Pero voy a ir a Isaías capítulo 66, porque según él, aquí el sábado ha sido establecido de manera perpetua o eterna. Entonces tendría que guardarse incluso en el milenio o incluso en el reino eterno. Pero vamos a leer con cuidado lo que dice aquí. Él está leyendo, por ejemplo, en el verso 23 así: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces él piensa que esto quiere decir que después que Cristo venga a reinar por la eternidad, ya se guardará el sábado eternamente. Mentira. En primer lugar, hay que tomar el aspecto histórico de la carta, o en este caso del libro de Isaías, porque Isaías vivió en una época donde él profetizaba el decaimiento de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Vamos a ver a qué va a llevar su argumentación. Es un argumento siempre larguito, pero vamos a tener paciencia a escuchar. Pero también profetizaba que su restauración en el reino del Mesías. Pero también en ese reino del Mesías que se ve a futuro, se daba profecía inmediata para la restauración histórica de Israel, lo cual se cumplió en la época de la restauración. Ellos volvieron a Jerusalén, ellos volvieron a edificar su casa, su templo y todo eso, y siguieron guardando el día de reposo, de sábado en sábado. Ese elemento histórico es el que ellos utilizan para llevarlo a un elemento eterno, lo cual es absurdo. ¿Saben por qué? Porque versos antes también habla, por ejemplo, de las ofrendas y de los sacrificios o el sacerdocio arónico. Mira. Bueno, ¿saben cuál es la falla del señor Jonatán aquí? La falla de él es en no darse cuenta que Isaías 66, claro, está en un contexto histórico refiriéndose a la nación de Israel, a una restauración de Israel, etcétera, etcétera. Nosotros los adventistas no negamos eso, apreciados, no negamos el marco histórico. Cuando nosotros citamos Isaías 66, es para decirles, bueno, en primer lugar, que dentro de los planes de Dios con la nación de Israel, también se incluía al extranjero en la observancia de la ley, en la observancia del Shabbat. Porque note lo que dice aquí, algo interesante, aquí el versículo 23, y de mes en mes, y de sábado en sábado, o sea, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos, no dice todos los israelitas, no dice todos los judíos, dice todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
Entonces noten ustedes que este mandamiento es inclusivo, porque está mostrando que la intención de Dios es que todos, vengan a adorar a Dios de mes en mes y de sábado en sábado. Pero obviamente esto también se proyecta escatológicamente, porque al Israel haber fracasado como nación pactual y al venir Cristo, Cristo le da ya un nuevo cumplimiento, no un nuevo cumplimiento. En realidad Cristo lleva a cumplir esta misma ley con el verdadero Israel. Aunque no se cumple en una nación literal, en una nación de judíos así literales, de sangre, de todas maneras, la Escritura revela, el apóstol Pablo muestra en Romanos 9, Romanos 11, que Dios siempre ha tenido un remanente en el cual Él ha venido cumpliendo su palabra. Y al rechazar a la nación de Israel, Él no está fallando en su palabra, sino que Él sigue adelante con su pueblo, su verdadero pueblo, el pueblo de Israel. Entonces aquí tampoco tiene la razón el señor Jonatán. Verso 20 dice: traerán todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en cabellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda, mira, en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea, si él va a sacar Isaías 66, verso 23, para decir que ahí se menciona sábado, por lo tanto el sábado se tiene que guardar eternamente, entonces, Señor, por el mismo contexto, según el verso 21, también tendrías que guardar el sacerdocio arónico. No, aquí se equivoca usted, señor Jonatán, porque nosotros creemos, de acuerdo a la Escritura, que Israel, como ya dije hace un momento, fracasó como nación y por lo tanto esa parte no se va a cumplir en el pueblo de Israel. Ahora, la profecía se va a cumplir con el verdadero, es decir, no se va a cumplir con una nación política como la de Israel, pero sí se va a cumplir con el verdadero Israel. Obviamente la parte del sacerdocio arónico, eso ya no entra como cumplimiento, no entra, porque ya ellos dejaron de ser la nación, el pueblo escogido literal de Dios, y además de eso que Cristo cumplió eso, al venir y ser nuestro sumo sacerdote, al ser nuestro sumo sacerdote de un orden diferente a mi apreciado Jonatán, apreciado hermano evangélico. Entonces aquí no tiene un buen fundamento esta argumentación. Escuchemos. O Levítico eternamente. Jaque mate. Yo estoy seguro que, y ya lo has dicho aquí en este debate, que no estás bajo el sacerdocio arónico ni lo estarás. Pero acá dice que será para siempre. ¿Por qué no guardas el sacerdocio arónico? Obviamente, será para siempre en el contexto del pueblo de Israel, solo mientras esta nación se ajustaba al pacto de Dios. Pero como ustedes saben, mis apreciados, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús deja desolado al pueblo de Israel, vuestra casa os es dejada desierta, porque ellos rechazaron al Mesías. Así que esas profecías ahora se cumplen de manera espiritual, como dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Todas las promesas hechas son sí y amén. Entonces tiene un cumplimiento cristológico, tiene un cumplimiento soteriológico, tienen un cumplimiento eclesiológico, tienen un cumplimiento escatológico. Eso es lo que no entienden muchos de nuestros hermanos, amigos evangélicos. Entonces aquí vemos cómo se han sido desbaratados, desmoronados su argumentación, y que ningún argumento que él ha presentado hasta el momento puede prevalecer contra la ley de Dios que se enseña en la Biblia. No cumples. Eso pasa, amados hermanos, cuando solo utilizamos un texto fuera de su contexto. Eso es lo mismo que nosotros les decimos a nuestros hermanos que leen la Biblia de esa manera. Cuando usted lee un texto fuera de su contexto, mi apreciado, como usted, señor Jonatán, lo hace con Romanos 7 y con muchos otros textos más, entonces cae en ese tipo de error. Yo lo animo a que estudie, escudriñe y reexamine, apreciado, sus propias creencias. Decida quitarse de su mente ese prejuicio hacia los adventistas, hacia la doctrina adventista. Más bien examínelo con corazón y con mente abiertos, mi apreciado, y verá que Dios le va a descubrir cosas maravillosas. Por causa del tiempo, dejo a ver si O'Neill quiere arguir algo más.
Bueno, Adelante, entonces Omniel. aquí terminó la argumentación del señor Jonathan. Vamos a ver si tiene más adelante algo que argumentar, porque ya este es el último vídeo, no quiero sacar más vídeos, ya van muchos sobre este. No me interesa escuchar los argumentos del pastor O'Neill porque ya conocemos su argumentación, ¿verdad? La argumentación adventista. Así que vamos a ver qué más obtenemos de Jonathan. Vuelve, Omniel, por favor. Sí. Ok, evidentemente aquí terminó el debate, ¿no? Pastor O'Neill por alguna razón se desconectó. Así que, mis apreciados, los invito a examinar cuidadosamente estas argumentaciones que les presento en comparación con qué es lo que está enseñando la palabra de Dios. ¿Será que la palabra de Dios enseña una nueva ley en contraposición a la antigua ley, a lo que ellos llaman antiguo régimen, ¿verdad? ¿Será que Romanos 7 en realidad está hablando en contra de la ley antigua, o está hablando de una vida antigua donde se servía al pecado y que ahora fuimos liberados de la condena que la ley había dictado a nosotros por causa de haber pecado y por causa de servir al pecado? Apreciados, abre tu corazón, abre tu mente, también abre la palabra de Dios y examínala, porque nuestra salvación está cerca, apreciado. Jesús viene pronto, y Jesús viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, por un pueblo que lo ama y que guarda sus mandamientos. Que el Señor te bendiga. Amén.